Hola amistades, soy yo, Yuyusup, y hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje. Como podemos ver, les estoy enseñando mi bolsita de maquillaje donde llevo todos los productos que amo mucho, porque pues con eso sigo mis tutoriales. Y aquí nos ponemos las orejitas de gato para que no nos estorben los pelos del cabello. Como ven, me estoy acomodando las orejitas para posteriormente alcanzar a enseñarles qué es lo que voy a hacer de maquillaje. Y lo que vieron fue la referencia. Estos son los productos que voy a usar para la base. Y claramente allí me estoy viendo al espejo para ver en qué puntos aplicar la base, y posteriormente con la esponjita pues irme palpando la piel con ella para poder unificar ahora sí que la base con la piel. Mientras tanto, mientras nos estamos maquillando, voy a estar leyendo historias de Reddit. Y comenzamos con la primera historia, que es de Kenny Abri 18, que se llama "Descubrí que mi expareja era casada por medio de la localización de mi iPad". Yo, M30, llevaba 2 años de relación con H40 y todo era súper lindo. Había mucha confianza, era una típica relación de película, pero confirmé, fue pasando el tiempo, él se fue adentrando en mi vida personal. Conocía a toda mi familia, a mi hija, sabía dónde vivía, dónde trabajaba, él sabía absolutamente todo sobre mi vida, pero yo no sabía absolutamente nada de la suya. Únicamente lo que él me contaba era que tenía 3 hijos y cada hijo de una ex diferente. Y siempre decía que todas sus ex estaban locas. La verdad nunca le di importancia porque yo confiaba y siempre me decía a mí misma que si él estuviera haciendo algo malo, quedaría sobre su conciencia. Total, que llegó el punto en el que yo ni siquiera sabía ni dónde vivía. Y a partir de ahí siempre se me hacía raro no saberlo. Y cuando lo incitaba a llevarme a su casa, siempre se molestaba y terminábamos peleando. Hasta que dije que me dice por las buenas o que sea por las malas. Entonces mi cabeza ideó un plan. Recordé que todos los aparatos electrónicos de la marca de la manzana se pueden localizar entre ellos. Entonces se me ocurrió. Tomé mi iPad, la preparé y pedí una señal para buscar en el momento oportuno para esconderla en su carro. Y la señal se presentó, pues me dio bastante tiempo para esconder el iPad en algún lugar donde no la encontrara nadie, y la dejé ahí por 3 días. Al saber dónde era que él se movía, fue cuando deduje que en el punto que marcaba la localización, allí era donde él vivía. Entonces me armé de valor y fui. Vaya sorpresa me llevé. Pues lo vi, y cuando él me vio, hizo como si no me conociera y se metió al taller donde trabajaba, porque resultó que su casa estaba a un lado de donde trabajaba, que este era el otro lugar donde trabajaba y yo no sabía. Total, se metió y jamás salió. Vi su carro afuera y me le planté a un lado y le dije que de aquí no me voy sin mi iPad. Y como vi que no salía, le marqué a su celular, y cuando me contestó yo le dije: "Te dio mucho gusto verme, ¿verdad?". Y él me respondió: "Pero para nada, me dio gusto verte". Ahí fue donde entendí que la persona que yo había conocido por 2 años simplemente fue una mentira. En la llamada le dije que saliera porque quería que me diera el iPad que estaba en su carro, y él me contestó que no estaba, que ya se había ido de viaje. Ahí les estoy enseñando con lo que voy a hacer el contour. Y sigamos con la lectura.
ya se había ido de viaje y yo le dije, claro que no te fuiste de viaje, porque yo tengo rodeada la fábrica y no hay otra puerta más que en la que estoy parada. Y pues él, como todo un cobarde, lo negó. Y lo negó, que él ya se había ido, que él no estaba. Para no hacer el cuento muy largo, salió uno de los trabajadores y me dijo que él no conocía a ninguna persona. Pero como yo estaba muy molesta y estaba muy histérica, le dije que sí lo conocían, que todos se hacían tontos y lo estaban tapando. El trabajador que primero me lo negó, aceptó que sí lo conocía y me dijo que él no podía darme las llaves del carro porque no era su carro. Después el trabajador se metió por las llaves del carro para poder entregarme mi tablet. Y cuando él se metió, yo me acerqué al carro y me quedé junto al carro. Entonces, la casa donde él vivía, se asomó una señora grande de la tercera edad por la ventana y yo le grité, buenas noches, ¿aquí vive H40? A lo cual la señora solo se asombró y cerró la cortina y ni siquiera contestó. Ni siquiera la esposa salió, que en ese momento yo no sabía que era la esposa y la señora que se había asomado era la suegra. Entonces el trabajador que se metió por las llaves salió asustadísimo, perdón. Es que aquí está escrito asustadísima. Y se me puso enfrente y me dijo, amiga, yo te voy a decir todo lo que quieras saber, pero por favor, ya no le grites nada a la señora. Y fue ahí donde sospeché que esa señora era algo de H40. Entonces le comencé a preguntar al trabajador que quién era esa señora. Le dije que sí era la mamá de H40 y el trabajador me dijo, no es su suegra. En ese momento sentí que todo el mundo se me venía abajo y después le pregunté que si estaba casado y es que sí estaba casado y que era muy trabajador. Me dijo que sí, yo le pregunté que si tenía hijos y el trabajador me dijo que sí. Ay, a ver, está un poco confuso, dice aquí. Le pregunté si estaba casado y el trabajador me dijo que sí. Yo le pregunté que si tenía hijos y el trabajador me dijo que sí. Le pregunté el nombre de la esposa y me dijo el nombre y yo en ese momento no podía creer lo que estaba pasando. Yo sentía que estaba en una pesadilla de la cual quería despertar. Yo solo lloraba y gritaba, como si se me hubiera muerto una persona que tenía dentro de mi corazón. Una persona de la que realmente nunca me imaginé que decía amarme y que fuera a hacer todo ese tipo de cosas y daño. Ya después el trabajador me entregó mi iPad y yo lo único que quería era irme a casa. Después me marcó por teléfono y no le contesté. Le mandé un mensaje por WhatsApp donde le dije muchas cosas, de que era un poco hombre, que me daba asco, que ojalá su esposa se diera cuenta y lo mandara a volar, porque no se valía lo que nos estaba haciendo a las dos, porque la esposa ni siquiera sabía tampoco. Después volví a marcar por teléfono y le contesté, pero ni siquiera dejé que dijera ni una sola palabra y le repetí lo que había dicho por mensaje. Se lo repetí por llamada. Después de que colgué, lo bloqueé de todos lados y jamás volví a saber de él. De vez en cuando me lo encuentro en un lugar donde trabajo, pero cuando me ve es como si se le apareciera el diablo. Me ve y me saca la vuelta. Después me enteré que su karma le llegó la esposa. Lo dejó el cuñado, lo amenazó que no lo quería volver a ver y no lo dejaron entrar a su casa ni por su ropa. Después me enteré que en su trabajo, que era un taller en el que él le robaron muchas cosas. O sea, en el taller en el que él trabajaba le robaron muchísimas cosas. Y fue ahí donde dije, el karma existe, y me quedaba claro que cuando dicen ojo de loca no se equivoca, sí tiene toda la razón ese dicho. Si yo no hubiera usado mi iPad para localizar la ubicación donde era su domicilio, jamás me hubiera enterado de que me estaba viendo la cara.
La siguiente historia nos la comparte Chris Evans, 18. Dice: una compañera de clase inventó un rumor sobre mí y yo me vengué de ella, pero todo fue demasiado lejos. Y dice así: hola, esta es mi primera anécdota aquí en Reddit y lo hago más que todo para desahogarme porque aunque esta historia me haya pasado hace 3 años, las personas siguen juzgándome por esto y me siguen mirando mal, y en cierta parte los entiendo. Comenzaré por decirles que todo esto empezó cuando tenía 14 años. En esos tiempos era pandemia y yo solía tener clases en línea, lo cual me hacía aislarme y no tener tanta interacción social como deseaba. Tenía 2 compañeras, las cuales eran prácticamente las únicas amigas que tenía en ese entonces, y ya leerán más adelante por qué escribo amigas entre comillas. Bueno, para proteger sus nombres las vamos a llamar Camila y Luisa. Sucede que con ellas me llevaba muy bien. Yo las ayudaba mucho con los trabajos que teníamos que enviar en ese tiempo, e incluso hablábamos mucho sobre nuestros problemas personales y tratábamos de apoyarnos siempre con lo que pasaba. Tengo que aclarar que mis 14 fue una de las épocas más oscuras de mi vida, porque mis padres se separaron ya que mi madre sufría de alcoholismo y le había sido infiel a mi padre con un amigo suyo, además de que los había denunciado a ambos por maltrato infantil. Pero esa es otra larga historia. La cuestión es que en esos momentos vivía con mi mamá y ella casi no me prestaba atención ni me preguntaba cómo estaba. Simplemente me daba órdenes básicas y ya. Mientras que casi no hablaba con mi papá. Eso sin contar de que ese año salí del closet como un chico gay. Y mis padres no se lo tomaron muy bien. Me sentía muy solo y pensé que Camila y Luisa eran una clase de compañía, porque me escuchaban y me daban apoyo, así no pudiéramos vernos. Camila tenía en ese entonces 14 y Luisa 13, pero iba a cumplir los 14 en poco tiempo. Todo iba bien entre nosotros hasta que en agosto de ese año Camila me contó por mensajes de texto de que Luisa le había dicho a ella que yo la estaba acosando sexualmente. Porque otra cosa que no les dije, y es que yo era también vecino de Luisa en ese entonces. Ella decía eso porque supuestamente yo siempre la veía por la ventana cuando jugaba con sus amigas y todo eso. También dijo que yo me la había declarado para ser pareja y que yo tenía erecciones cada vez que la veía. Al principio no podía creerlo y eso me hizo enojar demasiado con Luisa. Además de que me consternaba porque, como mencioné antes, soy gay y aunque ellas no sabían esa parte de mí, lo peor de todo es que ella me seguía tratando como si nada. Me seguía pidiendo ayuda para los trabajos y consejos para su vida. Llegué a pensar que fue la persona más hipócrita que he conocido en mi vida. Su actitud era tan hipócrita hacia mí que me hizo enojar. Mi plan era esperar hasta enero del próximo año a ver si ella se disculpaba o al menos hablaba conmigo sobre el tema. Y si no lo hacía, iba a contar un rumor y una mentira aún peor sobre ella. Al final, como lo planeé, Luisa nunca se disculpó, así que en enero le conté a Camila por mensaje de que me había acostado con Luisa y que habíamos empezado una relación. También le conté de que Luisa me celaba mucho y que hablaba muy mal del profesor y de todo el salón. Estuve aproximadamente un mes contándole a Camila sobre la supuesta relación que tenía con Luisa. Camila me creyó absolutamente todo lo que le conté porque era muy bueno mintiendo y fingiendo emociones. Además de que la mentira había sido contada con tanto detalle que me creyó. Eso sin contar de que también hablé con la hija del dueño del arrendamiento donde vivía mi mamá, porque Luisa y ella eran las mejores amigas. Yo al principio no me hablaba casi con ella, pero un día me escribió y me preguntó si a mí me gustaba Luisa, y yo le mentí diciendo que sí, a lo que ella me responde que Luisa tenía novio, y yo le dije que podíamos hacer un trío con él. La cuestión es que en febrero de ese año la madre de Luisa le revisó el celular a su hija y leyó y escuchó todos los mensajes y audios donde contaba todo.
porque Camila le había enviado capturas y los audios. Después llamó al profesor llorando y le contó todo lo que había dicho y le mandó las pruebas. El profesor le aconsejó que me denunciara con la policía y que hablara con mis padres. Unos días después la señora me llamó a mi número y apenas contesté empezó a insultarme, diciendo palabras como desgraciado, enfermo, asqueroso, maldito psicópata, etc. Yo le dije que si no se calmaba le iba a colgar y que jamás iba a volver a saber de mí, a lo que ella me dijo lo que había hecho. Lo acepto, mi yo de 15 años trató de manipularla, para que pensara que había sido una clase de hackeo o malversión de los audios, pero no me creyó y me amenazó con denunciarme a la policía si yo no decía la verdad, porque tuve que aceptarlo y le intenté explicar por qué lo había hecho, pero obviamente no me creyó. Después me acusó con mis padres, el dueño del arrendamiento y hasta con la coordinación en el colegio. No saben la clase de paliza que me dieron mis padres y les intenté explicar, pero no me creyeron. También me obligaron a disculparme con la mamá de Luisa y a hablar con el dueño del arrendamiento. Cuando fui a hablar con la mamá de Luisa, en persona intentó darme bofetadas, pero yo fui más rápido y le agarré el brazo. Después de que se calmó, le pedí disculpas por lo que había pasado y le dije que me sentía vacío, aunque la verdad en ese momento no me arrepentí de nada. Más bien me sentía feliz porque al fin Luisa supo lo que se sentía. La señora me dijo de que su hija se sentía asqueada y deprimida, que ya no quería volver a la escuela y tampoco comer. También me dijo que cuando vuelva a la escuela me aleje lo más posible de ella. Cuando hablé con el dueño del arrendamiento no paraban de decirme las mismas palabras: enfermo, asqueroso, maldito psicópata. La directora citó a mis padres para hablar sobre lo que sucedió, pero al final solo fue mi padre porque a mi madre le daba vergüenza. Yo le conté mi versión a la directora, pero la conclusión fue de que no me iban a expulsar porque no pasó durante el periodo escolar, sino en vacaciones, y que si quería seguir estudiando tenía que tomar terapia psicológica y traer el informe a coordinación, así que tuve que ir a psicología por ello. Lo único bueno que puedo decir es que mi psicóloga fue la única persona que me creyó y no me juzgó, pero aún así me diagnosticó con mitomanía y distimia. Cuando volví a clases, tuve una larga charla con mi profesor, quien tampoco me creyó, y me di cuenta de que todos mis otros compañeros de clases ya lo sabían, porque Luisa se había encargado de distribuir los audios. Todos me miraban con asco y no faltaba uno que me llamara maricón, porque querer tener un hijo con otro hombre era prueba de homosexualidad. Traté de ignorarlos, pero llegó un momento en que me harté y empecé a pelear y a meterme en más problemas. Incluso hubo un día en el que yo llegué primero y me senté en mi mismo asiento de siempre, pero llegó Luisa y se sentó justo adelante de mí. Cuando el profesor vio eso, me hizo una señal de que me moviera de allí porque Luisa estaba cerca. 2 meses después de volver a clases, Luisa dejó de insistir repentinamente y todos empezaban a preocuparse por ella, incluso Camila, quien ya no me hablaba y me despreciaba también. El profesor nos dijo que se encontraba muy mal y que estaba muy deprimida. Cuando dijo eso, literalmente todas las miradas recayeron sobre mí, pero de una forma más molesta. Una semana después de eso, el profesor solicitó una reunión virtual a todos, excepto yo. Yo fui al único que no le notificaron sobre esa reunión. Al final Camila me contó de que Luisa se había suicidado, tirándose desde el 3er piso de su casa, y que había dejado una carta donde decía que ya no soportaba estar cerca de mí, y que no paraba de sentirse sucia por todo lo que dije. Me quedé en shock, no esperaba de que mi venganza llegara tan lejos. Todo esto llegó a oídos de los padres de familia, y me empezaron a protestar para que me expulsaran. O sea, empezaron a exigir que expulsaran al chico, por ser un peligro potencial para la sociedad. La coordinación se negó porque había sido un suicidio y no algo intencional.
Así que seguí estudiando en la secundaria, pero hasta hoy me miran mal por lo que pasó. Yo la verdad es que me siento un poco culpable, pero a la vez sigo pensando de que ella nunca debió haber dicho esas cosas de mí. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Los leo. Pues para empezar, yo lo que hubiera hecho en tu lugar es que hubiera pensado mejor las cosas. O sea, hubiera pensado mejor cómo llevar la venganza sin tener que recurrir a la mentira al 100%. Porque sí es cierto que Luisa no debió haber dicho eso, pero yo siento que se salió un poquito de control lo de la mentira. Así que, pues, yo lo que hubiera hecho es haber planeado mejor la venganza para Luisa. Miren, o sea, yo soy pro venganza, la verdad. Y pues yo lo que hubiera hecho es decir que tipo Luisa metías todos los días a un señor a su casa y que cuando se metía ese señor se oían ruidos raros. Y un día pues se dio cuenta Luisa de que la estaba oyendo y pues es por eso que dijo que yo era un acosador sexual, porque pues tenía la culpa de que alguien la estaba oyendo. Yo hubiera hecho eso sinceramente, pero no sé qué hubieran hecho todos ustedes, audiencia. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Esta siguiente historia nos la manda, bueno, la escribe Alif Rip 1365. Pesadillas lúcidas. Quería contarlo para ver si hay alguien más como yo o alguna opinión, no sé. Y dice así: desde hace mucho tiempo y en ritmo creciente tengo pesadillas que son lúcidas, es decir, que sé que estoy en un sueño, a veces no lo sé, porque son en mi cuarto en el mismo instante que yo me duermo. Luego los escucho y sé que es uno de esos casos. A veces despierto directamente gritando. Puedo huir, pero a veces cuesta más, a veces menos. Acechan, se quedan viendo, dando vueltas en el aire. Es pesado, presencias que pueden aparecer por esa puerta, en cualquier momento. Pocas veces que los provoque pueden hacer que tu cordura se vaya muy rápido. Todo da vueltas y tu pulso aumenta demasiado. A veces, cuando atacan directamente, me dejan el pulso al 1000. A veces solo hacen presencia y vigilan. Me acechan, no sé si se alimentan del miedo o paranoia. No duermo bien, no he dormido bien desde hace mucho. Últimamente 4 a 6 horas. Puedes lidiar con ello, no duermas solo. Hasta tu gato te ayuda. A veces los ve, se tensa y mira con atención o ignora esa sensación. Y sé que solo es mi paranoia. Tal vez todo lo es. Hoy tuve uno de esos sueños lúcidos. Solo se presentó con la forma de un hombre, caminando en la calle y sonriendo. Me lo dio a entender que era uno de ellos, lo que sea, pero no me atacó, ni psicológicamente o físicamente en los sueños. Solo me miró, sentí coraje, quise enfrentarlo y fui hacia él casi corriendo o algo así. Y él solo caminó directo hacia mí y retrocedí. Odio esa sonrisa que vi. Entonces me fui para atrás, incluso me caí. Grité, sabía que era él, que no le gustó. Sentí la muerte. Esa sensación de sentimiento vibra, de que vas a desaparecer si ellos llegan. Luego de caer, esa sonrisa me dio una combinación de coraje, miedo y rabia, enorme, bizarra, deformada, burlona. En ese momento sentí que no quería arriesgarme. Esa vez sé que terminaré perdiendo el miedo, no sé si pueden matarme o no, pero cuando ya me dé igual lo que pase, pienso hacerlo. A veces se presentan como ruidos claros o reales, a veces como pasos.
Sabes que algo no va bien. En estos casos no los ves, pero sabes que están ahí. Puedes gritar y hacer movimientos bruscos. A veces funcionan directamente y despiertas. A veces tardas un poco y los puedes escuchar yendo hacia ti. No llegarán. No han llegado, lo olvidé. A veces se presentan como figuras negras o sombras. Están cerca mirándote. Y lo peor es que cuando se acercan es raro, pero a veces lo hacen cuando los provoque. Cuando aparecen son parálisis del sueño. Y tú los ves vigilando, pero con el tiempo empiezas a poder actuar. No es moverte, sino con el pensamiento y la voluntad de moverte. ¿Así lo anulas? Lo peor es que cuando los provocas no termino de entender lo que les molesta. Yo creo que son varios entes, o tal vez es el mismo presentándose en muchas formas. No lo sé, tampoco sé qué será. No creo que importe demasiado. Estoy harto de que aceche, pero si los provocas de verdad, el ataque es terrible en los sueños. Y si es en el mundo real, todavía tienen presencia. Solo tuve 2 casos. Pero sentí cómo vibraba mi percepción de la realidad. Se sentía difusa, se sentía con nerviosismo, me sentía alerta. Estaba ahí y mi cordura y mi paranoia a veces se quedaban en cero. Lo más útil para todos los casos es la luz sin rincones oscuros, ciegos, que no veas algo saliendo de ningún lugar. Tener visión a todo. No haya lugares que no veas y puedan asomarse, puertas cerradas, armarios también. El pensamiento de que algo podría asomarse sin que suenen lo usan demasiado. Eso tal vez sea solo yo, pero la obscuridad total es incertidumbre. No sabes si estás entre el sueño y la realidad. Tal vez estén ahí mirando, acechando en los sueños. Y peor, en la realidad porque jamás lo verás directamente en esta, pero sí presencialmente. Y es abominable. No los provoques. Si dudas, si tienes miedo, mejor grita y corre. No hay que tener dudas. No miedo a morir. Si lo muestras, te muestra la muerte. Y si le temes, no podrás hacer nada. No sé si a alguien más le pasó como yo. Les ha pasado o les pasa. Cuando van y hace presencia, se quedan un rato. También el ruido ayuda. Cualquier cosa en la que te puedas concentrar, una canción, podcast, instrumentales, en mi caso el silencio de me da paranoia, y vienen de a poco, van haciendo presencia. Esto es un añadido días después de escribir mientras trataba de dormir. Nervioso, cuando daba vueltas en mi cabeza, terminé pensando en ese tema, terminé hablando subconscientemente en voz alta. Una palabra, todo un pensamiento, situación, basta. O algo así, pero en voz alta. Y bien claro, después de una inquietud total, sintiendo que yo no fui del todo el que dijo eso, luego se puso pesado, todo va y viene ahora. Sigo intentando dormir, pero ahora siento que está provocado o inquieto. Algo que se pasa y está expectante que me descuide. Que deje que pase, así que mantendré música e iluminación suficientemente altos para que no pueda sentirlo en el silencio, y la oscuridad es donde come. Lo importante es el añadido, decir eso de forma subconsciente en voz alta. Una advertencia muy pesada y rara. Perdonen si leo un poquito mal, es que tengo problemas con mi nariz para respirar, entonces pues de repente se me va el aire y ya cuando recupero el aire y vuelvo a leer se me va una que otra palabra y la pronuncio mal o simplemente me la como y ya no puedo seguir leyendo tan bien como empecé. Y pues en este caso al chico de esta historia lo que le recomiendo es ir con algún chamán, con alguna persona que practique la magia y que sea una persona que sea 100% confiable para que esa persona te pueda decir qué hacer en esos casos. A lo mejor tienes un don. Estoy muy seguro de que tienes un don y que necesitas aprender a controlarlo. Y esas personas súper te ayudarían muchísimo.
pero tienes que tener cuidado con qué tipo de personas acudes porque hay muchos estafadores y muchos chantajeadores. Así que mucha suerte, de verdad mucha suerte con esta personita que escribió esta historia. Mientras tanto, ustedes digan en los comentarios qué harían en este tipo de casos. Los leo. Y bueno, mientras tanto les estaré platicando un poquito que el celular que estoy usando en ese momento literal se descompuso. Porque cuando lo prendo, ya no funciona bien el touch. O simplemente no puede prenderse ya. Entonces pues que descanse en paz el querido celular que estoy sosteniendo en ese momento, porque ya no va a volver a servir más. Afortunadamente tengo otro, pero pues les quería hacer esa mención. Mientras tanto, aquí vemos que ya vamos casi a la mitad del maquillaje y que me veo pues chapeadito. Nada más lo único que falta sería el delineado y hacerme un poquito las cejas. La verdad es que a mí no me gustó cómo había quedado el maquillaje porque lo cargué mucho, o sea, estaba súper cargadísimo ese maquillaje. Así que pues lo que sí les voy adelantando es que lo tuve que volver a hacer otra vez porque la verdad estaba súper cargadísimo, parecía un payaso. Pero no quería dejarla escapar la oportunidad de que pudiera leerles una historia de Reddit mientras estuviera maquillándome. Aquí claramente me estoy peinando las cejas un poquito más para arriba para que no se vean así esparcidas nada más a lo menso. Y nuevamente rápido les contaré que pues no he podido estar muy constante en los videos para la edición y grabación porque precisamente he estado muy ocupado ya sea con empleos o con estudiar, porque ahorita recientemente tuve un empleo del cual pues desgraciadamente no se dio, pero pues afortunadamente me llevo la sensación de pues haber hecho algo mientras estaba en vacaciones, porque sí, o sea, normalmente yo cuando tengo tiempo, que normalmente es en vacaciones, es cuando yo empiezo a hacer videos y toda la cosa de la edición y la grabación. Y más que nada porque pues yo estudio en la universidad, pocas personas sabrán que estudio y pues eso sería el motivo del cual justificaría el por qué yo no estoy constantemente haciendo videos. Aquí claramente me quedó horrible el maquillaje. O sea, literal todo el proceso de maquillaje no lo hagan. Miren, me estoy riendo de que no salió bien el proceso de maquillaje, porque se veía bien cargado. Y pues me tuve que lavar la cara y volver a hacer el maquillaje. Aquí ya está mejor hecho el maquillaje de una manera muy discreta. Si no se ve discreto el maquillaje es porque no lo hicieron bien, ¿eh? Así que aquí ya lo vemos mejor. Y la verdad me gustó el resultado. Así que si quieren ver más videos de este tipo haciendo el maquillaje, pero haciéndolo bien obviamente y con historias de Reddit, por favor denle mucho amor a este video, dándole like, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto. Бегу к тебе. Привет, привет, пупсик. Идем на шопинг? Хватит. В смысле? А я же говорила. До встречи.